Bueno, después de resaltar en el editorial estas cuestiones que a mí me parecen muy importantes observarlas y sobre todo observarlas con detenimiento, con prolijidad, con cuidado, vamos a otro tema que tiene que ver con el ajetreo nacional. Estamos en un proceso eleccionario que va a desembocar, como todo el mundo sabe, en las elecciones del día 26 de octubre, que son elecciones nacionales de medio término y que están convocados todos los argentinos a votar. Consecuentemente, el panorama económico se va alterando, va sufriendo esas alteraciones propias de la acción de los mercados, de la sintonía con el gobierno, en fin, un montón de cuestiones que van influyendo inclusive en cómo se va perfilando el mercado argentino. Y obviamente responden a un tema económico. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dólar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la parte impositiva? El gobierno habló ya de una reforma impositiva que tienen que hacer. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las cotizaciones de los bonos que tiene el gobierno? ¿Qué va a pasar con la ayuda que ya está viniendo de los Estados Unidos? ¿Cómo se va a ir consolidando el panorama luego del 26 y antes del 26? Para que nos dé su opinión valiosa, vamos a dialogar con Juan Pablo López López, que es expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Juan Pablo, buen día. Jorge Calvo te saluda. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre conversar con vos de estos temas. Bueno, ¿qué es lo que se ve hoy, Juan Pablo, como decíamos al inicio, rumbo a un proceso eleccionario que es capaz de convulsionar todo, ¿no? Sí, la verdad que estamos, si podríamos definirlo en una sola palabra, en una situación de total incertidumbre, incertidumbre política, incertidumbre económica y financiera, y es lo que está dominando lamentablemente estos días, ¿no? Respecto no solamente desde lo político, sino también desde lo económico y financiero. Hay que recordar el contexto mundial en el que estamos viviendo. Ayer vimos que la onza de oro subió a 4.000, perforó el techo, mejor dicho, de los $4.000. Eso significa obviamente por parte a nivel mundial una desconfianza de los agentes económicos y financieros respecto del dólar, que le pega de lleno a la moneda mundial que se utiliza para las transacciones. Entonces, el mercado en general está viendo el gobierno de Trump con cierta desconfianza y bueno, y eso se traduce obviamente en la compra de dólares fundamentalmente por las reservas, por los bancos centrales, las reservas de los bancos centrales de los distintos países del mundo. También estamos viendo a nivel internacional, por ejemplo, los más grandes fondos de inversión que están buscando diversificar sus inversiones a través de lo que es inteligencia artificial y empresas tecnológicas. Sí. Y bueno, nosotros estamos inmersos en esa situación, ¿no? Donde el dólar cada vez se ve como más débil. Nosotros estamos en una situación financiera que lamentablemente no le encuentra el gobierno nacional la vuelta. Ahora estamos entrando en una especie de doble 5 respecto de la contención del dólar. Primero interviene el Tesoro Nacional con la compra-venta de dólares y luego obviamente vendiendo fundamentalmente el Banco Central, que es lo que hemos visto en los últimos días. El Tesoro tiene reservado 800 millones, pero obviamente esto no es suficiente para contener esta desconfianza respecto del peso actual. Y bueno, vemos en los últimos días un incremento del dólar blue de 50 a 50 pesos y bueno, esto está generando obviamente desconfianza. Desconfianza que también se transmite el día lunes, hemos visto por parte del Banco Central el último relevamiento de expectativas de mercado, donde establecen que para diciembre seguramente se va a perforar el techo de las bandas de flotación en 10 pesos respecto del dólar. Eso también significa, o lo podemos interpretar como reservas por parte de los agentes económicos, de los principales agentes económicos o de los gurús de la City porteña respecto de cómo se está desenvolviendo el gobierno. Entienden de que no lo van a poder contener al dólar cerca de fin de año, pero aún así ellos mantienen cierta cuota de confianza hacia el gobierno porque no plantean un incremento sustancial de lo que vendría a ser la inflación, la mantienen acotada por encima del 2%, pero no descontrolada, y para el año 2026 por debajo del 2%. Entonces esto significa, lo podemos interpretar
como que hay un voto de confianza, pero a su vez están a la expectativa de ver cómo se resuelve esto, ¿no? El salvataje que vos decías de Estados Unidos, que también está controvertido, puertas adentro. Scott Bess, el titular del Tesoro, tiene que ir negociando junto con la Argentina, pero atrás de Scott están los farmers, los propietarios del campo, que están reclamando esta situación de que tuvo la Argentina que levantar los aranceles por un momento. Eso le pegó de lleno, obviamente, a los agricultores de Estados Unidos. Claro. No le conviene, y los contribuyentes de Estados Unidos están viendo de que si se le da la plata a la Argentina, cuando se le negó al resto del mundo, o cuando también está en una situación de recorte en Estados Unidos, no sería justo. Así que bueno, hay varias variables que tenemos que ver cómo se terminan solucionando. Se habla no de un préstamo directo, sino de swaps, sino de intervención a través del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, la letra chica por lo menos de esa intervención estadounidense en la economía argentina todavía no la tenemos definida, y en los próximos días seguramente el gobierno nacional tiene que salir a hacer algún anuncio. Ahora, dentro de todo eso que acabas de describir muy bien, Juan Pablo, faltan 12 ruedas para las elecciones legislativas. Estamos hablando de ruedas cambiarias. Y se anticipa una mayor demanda de divisas, ¿no? Tengo entendido que al gobierno le quedan cerca de 700 millones de dólares de los que liquidó el campo para evitar que el dólar llegue al techo de la banda, ¿no? Y por eso digo, tiene esa cantidad de plata, pero al mismo tiempo tiene 12 ruedas que faltan para las elecciones legislativas. ¿Cuál será el panorama de aquí hasta esa fecha? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí, ante la escasez de dólares, que es algo endémico en la economía argentina, me parece que el gobierno nacional tiene que empezar a dar gestos políticos, ¿no? La ciencia, mejor dicho, la economía es una ciencia de expectativas, no es una ciencia exacta, y lo que estamos viendo, me parece, es el descuento del mercado respecto de la gestión política del gobierno, que no le está encontrando la vuelta, que no logra consensos para poder avanzar en lo que en algún momento planteó como objetivo, como bien vos planteaba, la reforma laboral, la reforma, fundamentalmente la reforma tributaria, donde vemos estados provinciales y la misma nación con un hambre de recaudar y dejando de lado la capacidad contributiva que tiene cada ciudadano para poder hacer frente a los impuestos, y no bajan los impuestos. La presión fiscal en algunos momentos tiende a subir justamente porque los estados provinciales están necesitando de pesos, y necesitamos obviamente una simplificación también del sistema tributario que le pega de lleno a los que ejercemos la profesión, las ciencias económicas, y somos asesores tributarios. Pero me parece que la vuelta de rosca del gobierno nacional la tiene que encontrar desde el lado de la política, mostrarse un poquito como lo está haciendo actualmente Milei, no no insultando, sino buscando el diálogo, pero lamentablemente los gobernadores y el poder legislativo, el Congreso, no está siendo muy receptivo a estos gestos, ¿no? Estamos viendo, y obviamente en etapas de elecciones, la oposición ve que el gobierno se muestra débil y está aprovechando la oportunidad para pegarle de lleno en la gobernabilidad al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, todo esto tiene también otro correlato. Por ejemplo, el tema de la suba del dólar, que subió un poco esta semana y demás, se puede trasladar a los precios, porque ahora se habla de una inflación. Viste, la inflación del mes pasado fue 1,9%. Ahora se habla ya de una inflación que podría estar en el 2%, algunos dicen el 2,2% en septiembre, impulsado obviamente por un mayor traslado del ajuste del tipo de cambio a los precios de bienes y servicios. ¿Cómo ves ese tema? Sí, seguramente va a ser así. Lo que se va a trasladar fundamentalmente en lo que tiene que ver la comida, ¿no? Esta ventana de unos días que abrió el gobierno para obtener estos 7.000 millones significa que parte de la producción la vamos a tener que pagar dolarizada, por decirlo de alguna manera, a precios internacionales, y seguramente se va a trasladar a todo lo que tiene que ver con el sector de la alimenticio. Sí. Es lo que se está descontando, como yo te decía, en este relevamiento de expectativas de mercado. Presentan hasta el mes de diciembre inflación superiores al 2%, o con un techo del 2,2, 2,3%, y luego en la bajada.
en bajadas fundamentalmente menos menos del 2%, y esto lamentablemente le va a pegar obviamente a los sectores más golpeados de la economía, a los sectores más vulnerables, pero hay que ver hasta dónde aguanta la elasticidad de la demanda. Claro. Ya estamos viendo que la demanda está bajando de manera sostenida, así que no sé cómo van a poder sostener esos precios, estos incrementos de precio, ante una elasticidad ya prácticamente nula de parte de la demanda de alimentos, ¿no? Ya estamos viendo que la gente no se corre solamente de las primeras marcas y segundas marcas, sino que ya van a las terceras marcas. Ajá. La baja del consumo en los supermercados ya es alarmante. Ajá. Entonces esta situación hay que ver cómo la termina gestionando el gobierno, y que hay que recordar que en algún momento el gobierno intervino en el mercado de las prepagas para sostener los precios. Bueno, me parece que acá debería hacer lo mismo, o cuál va a ser el manejo político que va a tener. Clarísima la exposición. Juan Pablo, te agradecemos el tiempo que nos has dispensado como siempre, muy amable. No, el agradecido soy yo, Jorge, y a disposición para cualquier consulta como siempre. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.